bienvenidos a todos y todas a este nuevo webinar de Organon Academy. Mi nombre es Jimena Calvo, yo soy médico asesor para el clúster LATAM en el laboratorio Organon y tengo el gusto de introducir a la doctora Andrea von Hovelin el día de hoy, quien nos va a hablar de anticoncepción y diversidad sexual. La doctora von Hovelin es ginecóloga, especialista en ginecología pediátrica y de la adolescencia y trabaja acá en la ciudad de Santiago de Chile, en la Clínica Santa María y en el Hospital El Carmen de Maipú. Ella a su vez es docente de la Universidad Finisterre. Bueno, sin más, tengo el agrado de dejarlos con la doctora von Hovelin. Hola, bienvenidos todos y todas a este tema que creo que es muy importante y del que hablamos muy poco, que es la anticoncepción en el contexto de pacientes pertenecientes a la diversidad sexual. Mi nombre es Andrea von Hovelin, yo me dedico a la ginecología pediátrica y adolescente y vengo hace bastantes años ya trabajando con diversidad sexual. A modo de declaración de conflictos de interés, me gustaría, recordar que esta es una actividad organizada por Organon, que yo recibo honorario. He realizado múltiples conferencias para distintos laboratorios en contexto de educación médica continua, educación a la comunidad. No participo en grupos políticos ni religiosos que busquen incidir de alguna manera en la vivencia de la sexualidad de las personas, y por si a alguien le interesa saberlo, lo considera relevante, yo no soy perteneciente a las diversidades sexogenéricas, así que la información que yo transmito es desde la evidencia y desde la experiencia personal, pero no estoy dando un testimonio desde la pertenencia a las diversidades sexogenéricas. Quiero partir con una reflexión, porque me imagino que a más de alguno le habrá venido esta pregunta a la mente, si es necesario hablar de esto, si es relevante, habiendo tantos temas en los que actualizarse, será relevante hablar de ginecología, anticoncepción, atención a salud en cuanto a las diversidades sexuales, si no será más ideológico, digamos. Les quiero dar solamente un par de datos para que tengamos en cuenta. Es un hecho que las personas que se identifican como pertenecientes a las diversidades sexogenéricas reciben menos información sobre anticoncepción que sus pares. ¿Y cuál es el problema? Que quedan en mayor riesgo, aunque parezca irónico, de tener embarazos no deseados y que a veces son embarazos que se dan en condiciones de gran riesgo, como por ejemplo en el contexto de una terapia virilizante o en el contexto de una infección de transmisión sexual que no está siendo adecuadamente tratada, porque sabemos que son personas que tienen menos acceso a la salud. ¿Qué pasa también? Las personas trans reportan embarazos no deseados, incluso en caso de que estén con testosterona y que estén en amenorrea, siendo que podría sonar bastante lógico que si alguien está en amenorrea y está recibiendo un esteroide sexual como la testosterona, no tendría riesgo de embarazo. Y la mayoría de estas personas refiere que nunca se enteró que necesitaba anticoncepción y que probablemente habría accedido a recibirla en caso de haberse enterado. Así que la verdad es que yo considero obviamente que es fundamental hablar de esto. ¿Por qué? Porque estamos dejando a las personas pertenecientes a la diversidad sexual en una situación de vulnerabilidad en general, porque esto abarca mucho más temas que la salud sexual y reproductiva, pero concretamente también en cuanto a la exposición a embarazos no planificados. Bueno, tenemos que brevemente reflexionar sobre género y sobre sexo para poder brindar una atención adecuada. Este monito, sería el monito de género en vez del muñequito de jengibre, me imagino que más de alguien lo ha visto por ahí, tiene varias versiones. Esta ni siquiera es la versión más nueva, pero no importa porque sirve para transmitir lo que necesitamos saber. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad de género? Tal como está aquí reflejado, eso está en el cerebro. La identidad de género es la vivencia internalizada y profunda de ser mujer, hombre o bien no binario. Yo me veo al espejo y yo veo una mujer, yo me sé mujer, independiente que esté maquillada, que tenga el pelo largo o corto. ¿Y eso cómo se transmitiría? Como una persona cisgénero, en caso que el sexo biológico, que hoy nos referimos a él como el sexo asignado al nacer, haya concordancia con la identidad, y nos referimos a una persona transgénero cuando su sexo biológico o asignado al nacer es discordante con la identidad de género que esa persona refiere. ¿Qué pasa con la expresión de género? La expresión de género es esta línea interpunteada que me separa o me une, dependiendo cómo uno lo quiera ver, al entorno. Es
el cómo yo me manifiesto frente a la sociedad, cómo yo me visto, las cosas que me gusta hacer, las opciones de vida que voy tomando, y si esto es más bien femenino, más bien masculino o ninguna de las anteriores. Este es lejos el aspecto más variable según la cultura, según la época, puede variar también en el momento de la vida del individuo, es lejos lo más variable. El solo hecho de que las mujeres presentes acá, por ejemplo, seamos profesionales, ya sería una alteración de la expresión de género si viviéramos en un país musulmán, por ejemplo, donde sabemos que las restricciones a las mujeres son muchísimas más. Cuando hablamos de sexo biológico, que como les decía hoy el concepto correcto es sexo asignado al nacer, nos referimos a los genitales externos, asumiendo además de que esos genitales externos son la expresión de cromosomas, genes, hormonas y genitales internos concordantes con este aspecto externo. Y la orientación sexual es el corazón, es decir, hacia qué género yo siento un impulso, una atracción romántico-erótica. Todas estas dimensiones son independientes la una de la otra y es muy importante indagarlas por separado, porque por ejemplo yo puedo tener una paciente que es mujer, biológicamente hablando, y que está vestida de una manera que yo desde mi concepto binario considero muy masculino, y yo tal vez asumo que esta paciente es lesbiana y no le doy asesoría, por ejemplo, en anticoncepción. Y resulta que ella simplemente tiene una expresión de género más masculina, pero ella tiene una pareja hombre y está en riesgo de un embarazo no planificado, y yo, por dejarme llevar, por haber confundido estos conceptos, puedo no darle toda la información que ella necesita. Por lo tanto, tengo que indagar estos 4 conceptos por separado. Esta es una frase que estamos tratando de instalar porque la verdad es que creo que si uno lo sigue, uno jamás se va a equivocar, tanto como paciente, como usuaria del sistema de salud y también como profesional de la salud. Y es: ama quien eres, tienes derecho a todos los beneficios, los derechos y todo el respeto del mundo, pero también cuida lo que tienes. ¿Y a qué se refiere esto? A que no podemos dejar de lado la biología y tenemos que saber los órganos que tenemos, los riesgos a los que estamos sujetos y cómo protegernos. Dentro del ama quien eres, la verdad es que el respeto y cariño por cada persona que habita este planeta es algo que trasciende con mucho la diversidad sexogenérica. Muchas veces se habla, por ejemplo, que el respetar los pronombres es algo como exclusivo a la diversidad sexual. O que respetar el nombre que a una persona le gusta que le digan tiene que ver con si yo soy trans y quiero usar un nombre masculino en vez de femenino. Y si es que uno se va un poco hacia atrás, resulta que, no sé, algo tan simple como preguntarle a alguien cómo quieres que te diga es respetar lo más propio que podemos tener, que es el nombre. Y es algo que se puede hacer extensivo. Yo personalmente ya lo tengo incorporado a mi atención. Entra una persona a mi box y yo lo primero que le digo es cómo quieres que te diga, independiente de que sea una persona perteneciente a la diversidad sexual o no. ¿Y cómo podemos garantizar este respeto y cariño por todas las personas en el contexto de la diversidad sexogenérica? Primero que nada, bueno, y esto daría para una presentación entera, una educación precoz y adecuada en corporalidad y en sexualidad. Esta discusión bizantina que seguimos buscando cuál es la edad para empezar la educación sexual en los niños no tiene ningún sentido. En el momento en que uno baña a una guagua y le va diciendo las partes del cuerpo y sus nombres correctos, eso ya es educación sexual. Entonces, por supuesto que no se trata de estarle enseñando el mecanismo del coito a niños de 4 o 5 años, pero niños de 4 o 5 años, por supuesto que ya tienen que saber los nombres correctos de su cuerpo, cuáles son las partes privadas y cuáles no. Tienen que saber también que explorar su cuerpo es normal, pero ir acostumbrándose a que es una vivencia privada. Otra cosa muy importante, tener una crianza menos estereotipada por género. Es impresionante cómo, sin darnos cuenta, lo tenemos tan incorporado, pero a los niños les imponemos una forma de vestimenta, una exploración con ciertos juegos y con ciertos juguetes. No, el hecho de que en instancias tan precoces como en el jardín infantil ya tengamos separado, por ejemplo, los juguetes de las niñas y los juguetes de los niños, o que los disfraces en el acto de fin de año, las niñas actúen de princesa y los niños actúen de otra cosa, ya es separar mucho. ¿Y cuál es el problema? Es que la exploración es algo muy sano, la exploración lúdica es fundamental en el proceso de formación de un niño, de una niña. Y además, el niño que busca algo más femenino suele quedar marcado. Entonces, si nosotros permitimos simplemente la exploración,
vamos a permitir que cada niño vaya explorando las cosas que les gustan. Y si es que algún niño es perteneciente a la diversidad sexogenérica, además se va a sentir mucho más incorporado. Pero la verdad es que esto beneficia a cada niño que hay sobre la Tierra. Otra cosa muy importante, esta es discusión de todos los días. Un niño en un colegio devela que es transgénero, por ejemplo, y empieza la discusión del baño. ¿Qué baño va a usar? Si el baño de su sexo biológico, el baño de su género psíquico. Y la verdad es que si uno lo piensa un poco más allá de la vivencia de este niño en particular, los baños debieran ser individuales y debieran ser unisex. Primero que nada porque el baño de mujeres siempre tiene más fila que el baño de hombres. Y segundo porque el cuerpo es algo privado, independiente de que yo sea hombre, mujer, cisgénero, transgénero, el baño, el cuerpo, el desnudarme es algo privado. Entonces estos camarines masivos en que se asume que yo me tengo que desnudar sin ningún pudor porque estoy entre mujeres, o estas duchas multitudinarias en que se asume que un chico se tiene que bañar porque está entre hombres y por lo tanto no tiene que sentir pudor, es algo absolutamente inventado e impuesto, y para muchas personas es tremendamente agresivo, y existen muchas encuestas que muestran que la etapa del colegio, de la universidad, de la escuela, en que fue una imposición desnudarse frente a otras personas, aunque hayan sido del mismo género y del mismo sexo, fue una vivencia muy agresiva. Lo que hablábamos antes, no asumir el nombre, el pronombre, no asumir las conductas, no porque veo a un niño pasarle el autito o porque veo a una niña pasarle la muñeca, sino que simplemente preguntar y permitir. Y esto no se trata de criar sin género, yo personalmente creo que criar sin género es culturalmente imposible, y tampoco se trata de homosexualizar a los niños, que es de lo que se nos acusa muchas veces a quienes estamos de acuerdo con esta forma de crianza. Primero que nada, los niños no son homosexualizables ni heterosexualizables, ¿ya? Y segundo que nada, esto se trata de simplemente permitir la expresión. ¿Cómo aplicar esto en la atención de salud sexual y reproductiva? Adaptemos la forma de hablar. Por supuesto que hay momentos en que yo voy a tener que hablar, por ejemplo, de útero o de pene, cuando esté averiguando qué órganos tiene mi paciente, si es que estoy frente a un paciente trans que no sé si se operó o no se operó, etc. Pero tratemos del diálogo retirar un poco los conceptos tan femeninos o masculinos. Por ejemplo, en vez de hablar de gónada femenina, hablemos de ovario, o hablemos de gónadas. Si ya sabemos que estamos hablando de ovario, cuando nos retiramos nuevamente a las gónadas, hablemos de gónadas nomás. Si ya sabemos de lo que estamos hablando. En vez de decir vulva, podemos decir genitales externos, si ya sabemos de lo que estamos hablando. Y así sucesivamente. Bueno, y nos pasamos a la segunda parte de esta frase, que es cuida lo que tienes. ¿Y a qué nos referimos? Justamente a eso. Yo, por mucho que, no sé, mi identidad sea masculina, yo tengo un útero y lo tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque tengo un útero. Y la idea es que nosotros como prestadores de salud podamos dar esa facilidad. ¿Qué conceptos tenemos que saber? Tal como hablábamos al principio, las personas que pertenecen a las diversidades sexogenéricas reciben menos información con respecto a cómo evitar embarazos no deseados que las personas cisgénero heterosexuales. ¿Por qué? Por distintas razones. Nosotros venimos de una formación tremendamente dicotómica, hombre, mujer, homosexual, heterosexual. Entonces a veces pasan cosas podrían ser absurdas, pero son muy humanas, como que al ver a un paciente hombre, se me olvida inconscientemente la anticoncepción, aunque yo sepa racionalmente que tiene útero. O, por ejemplo, no sé, una chica me dice que es lesbiana y yo nunca le hablo de anticoncepción porque como es lesbiana asumo que nunca va a tener sexo con un hombre. Y resulta que siempre existe la posibilidad de alguna actividad sexual que lleve a una concepción, salvo que mi paciente sea una persona que esté infértil por el motivo que sea y que yo ya lo sé. Y tenemos que abordar esto. Tenemos casos tan dramáticos como, por ejemplo, chicas lesbianas que no han accedido al anticonceptivo de emergencia en caso de una agresión sexual, porque no sabían que existía. Y alguien me podrá decir, pero ¿cómo hoy en día, año 2022, alguien puede no saber que existe la anticoncepción de emergencia? Pero yo digo, ¿de quién es la responsabilidad de informarlo? Y creo que claramente eso recae en nosotros. Así que tenemos que informar a todas las personas. Y también tenemos que informar sobre la preservación de fertilidad a personas que eventualmente podrían perder la fertilidad. Pongo un caso, por ejemplo, concreto. Una mujer trans que se va a hacer una genitoplastía y que por lo tanto va a tener una orquiectomía, va a perder sus testículos, eventualmente puede querer conservar sus gametos, sus espermatozoides, para tener descendencia biológica el día de mañana
con alguna técnica o con alguna forma, obviamente, de fertilización asistida. Y lo que vemos es que no reciben información ni de preservación de fertilidad ni de anticoncepción. Actualmente, y esto va, como les digo, esto es en general, no tiene que ver solo con las diversidades sexogenéricas, sino que tiene que ver con la forma correcta de hablar, de abordar la sexualidad. Lo que se considera adecuado es describir el tipo de contacto sexual, describir las partes del cuerpo involucradas y hablar de la forma de protegerse, ya sea de un embarazo o de las infecciones de transmisión sexual. Conceptos como el sexo homosexual o el sexo heterosexual no son correctos. ¿Por qué? Porque me cierran mucho la mirada. Por ejemplo, si yo digo sexo homosexual entre hombres, lo más probable es que la gente que me escucha asuma que yo estoy hablando de sexo anal. Pero eso es asumir que las parejas heterosexuales, por ejemplo, no tienen sexo anal. O es dejar el sexo oral fuera del sexo homosexual. Y eso puede llevar a muchas confusiones. Entonces, describir el tipo de contacto sexual y describir cómo protegerse de un embarazo que no se desee y de las infecciones. Y bueno, en el mismo paper que les había dicho anteriormente, la idea es ser lo más descriptivo posible, siempre con respeto. ¿Qué pasa cuando tengo personas con pene, independiente de cuáles son sus conductas sexuales actuales o cuál es su pareja en este momento? Tenemos que pensar que siempre puede haber alguna otra conducta. Tenemos que transparentarles que las únicas opciones anticonceptivas en este momento son la vasectomía o el preservativo en caso de que tengan actividad sexual con una persona con útero, y que esto sabemos que sirve también para prevenir las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué pasa con las personas con útero, independiente nuevamente de su pareja, de su identidad o de sus conductas sexuales? Siempre dentro de la consejería tenemos que abordar las preferencias y las sensibilidades, y esto siempre es relevante y debiéramos abordarlo en cada consulta anticonceptiva, pero esto adquiere especial relevancia en personas transgénero y personas no binarias, porque su vivencia de su propia corporalidad puede ser distinta. Por ejemplo, alguien puede querer usar un anillo vaginal, pero tal vez no se siente cómodo manipulándose los genitales, una vulva, digamos, sabiéndose hombre o sabiéndose una persona no binaria. Una cosa en la que pensamos poco, porque ya la tenemos muy normalizada, pero los anticonceptivos orales tienen una estética tremendamente femenina. Entonces pensemos en un hombre transgénero que se está cuidando con anticonceptivos orales. Todos los días ver esta cajita rosada, morada, con flores, puede significarle un sufrimiento diario por ver algo tan femenino dentro de una vivencia de identidad masculina. A mí me dicen muchas veces, oye, pero no te preocupes, ponles un dispositivo intrauterino y con eso no se tienen que preocupar de la anticoncepción. Claro, suena maravilloso desde mi perspectiva, pero ¿cuál será en esa persona en particular el impacto, la tolerancia a un procedimiento vía vaginal, por ejemplo? ¿Cuál será la tolerancia al sangrado inesperado? En general todas las personas lo toleran bastante poco, pero si además es una persona a la que le cuesta usar productos menstruales, probablemente el impacto sea mayor. Y la verdad es que esta lista yo la voy extendiendo mientras más personas atiendo, porque cada vez me doy cuenta que hay sensibilidades que a uno jamás se le habría ocurrido, y creo que es nuestra responsabilidad ir incorporando esas vivencias. Bueno, ¿qué pasa con la anticoncepción en cuanto a las contraindicaciones? Tenemos que considerar los criterios de elegibilidad vigentes. Sabemos, y por eso hay que tener especial cuidado, sabemos que en personas que estén en terapia virilizante, que habitualmente son los hombres trans, la testosterona es hipertensógena. Entonces tenemos que tener especial cuidado, si queremos usar estrógeno, en estar vigilando la presión arterial. Hay otros grupos que abogan por evitar de entrada los estrógenos, por este riesgo, pero hay otros grupos más conservadores dentro de lo farmacológico, al cual me declaro perteneciente, que mientras no sea una contraindicación formal y siendo una persona que está en control y normotensa, pudiéramos usar sin ningún problema los estrógenos si así lo requerimos. Y para quienes estén teniendo la duda, la potencia de la terapia con testosterona es tan grande que el hecho de estar utilizando estrógenos da lo mismo, no entorpece en ningún caso la capacidad virilizante de la terapia con testosterona. Podemos utilizar también los métodos para bloquear la menstruación en personas, por ejemplo, no binarias que no deseen virilizarse, o en personas que todavía no, por edad, por ejemplo, no estamos en etapa de terapia hormonal. Podemos ocupar el mismo anticonceptivo para bloquear la menstruación, y en ese sentido tienen especial utilidad las progestinas puras o el ciclo extendido de métodos combinados. ¿Qué pasa con los hombres trans en terapia virilizante? Y aquí me quiero detener un momento porque cae dentro del grupo de las personas con útero.
Pero los hombres trans que están con testosterona pueden representar una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque la testosterona, sabemos de facto que es una hormona que aumenta la libido. Y muchas veces hay un aumento también del deseo sexual al empezar a ver cambios corporales acorde a la identidad. Muchas veces, por supuesto que esto no es generalizable, pero muchas veces hay un despertar sexual. Y la idea es que este hombre trans pueda vivirlo de la manera segura, pero adecuada y libre. También, como les mencionaba anteriormente, sabemos que la testosterona no es anticonceptiva. Probablemente tiene algún grado de anticoncepción y de provocar anovulación, pero no lo tenemos probado, por lo tanto no podemos indicarlo como único método anticonceptivo. Lo más habitual, por supuesto que hay excepciones, pero lo más habitual es que los hombres trans no estén buscando embarazo. Y cuando lo buscan, la idea es prepararlo con tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que detener la terapia. ¿Y por qué? Porque la testosterona es teratogénica. Así que son embarazos que, si es que se buscan, maravilloso que ocurran, pero que ocurran en un momento planificado. Si esta imagen se da en un contexto controlado, buscado, deseado, anhelado, cuenten con todo mi apoyo, pero que no se nos pase. Las personas, los hombres trans con útero, incluso una menorrea con testosterona, tienen que tener consejería anticonceptiva y tenemos que ver si necesitan una anticonceptiva permanencia, si no es el caso, por lo menos hablar de la anticoncepción de emergencia, pero tenemos que abordar el tema, no se nos puede pasar. Bueno, no nos podemos olvidar que aunque el tema sea anticoncepción, la anticoncepción nunca va a ser un ítem aislado, ya es parte de todo un concepto que incluye la salud integral. En ese sentido, tenemos que incorporar a las personas de la diversidad sexual al sistema de salud. Lamentablemente están muy marginados del sistema de salud, muchas veces por malos tratos, por discriminación, por muy malas experiencias. Yo quedé muy impresionada, se los puedo compartir. Hace pocos días participé en un operativo de salud amigable para las diversidades sexogenéricas. Y lo que más buscaba la gente era oftalmología, porque había tantos que estaban fuera del sistema de salud que no habían renovado los anteojos desde hacía mucho tiempo. Entonces, esto no es solo para efectos de hormonización, de cirugía, de prevención de infecciones de transmisión sexual, es volver a incorporar algo tan básico como el ejercicio de los derechos en salud. Tenemos que acordarnos de los exámenes preventivos ginecológicos. A veces el motivo de consulta es la anticoncepción y no hay un PAP hace 10 años. Aprovechemos la instancia. Y tenemos que cuadrarnos con la prevención de las infecciones de transmisión sexual porque estamos bien mal en ese ítem. ¿Cuáles son los exámenes ginecológicos preventivos? Los que ya conocemos y no hay ninguna diferencia en cuanto a la identidad de género o a la orientación sexual. La recomendación de la CDC es hacer una PCR anual de clamidia, trachomatis y neisseria gonorrea a todas las personas menores de 25 años que tengan útero y que hayan tenido contacto sexual de cualquier tipo. Aquí cabe sexo oral, sexo entre mujeres, sexo penetrativo, todo. Papa Nicolau, personas que tengan cervix, la verdad es que puse útero, pero ahora que lo pienso también puede haber una persona con una histerectomía subtotal. Así que cualquier persona que tenga cervix y que haya tenido antecedentes de cualquier tipo de contacto sexual desde los 25 años. El MinSal está absolutamente en línea con el resto del mundo. ¿Cuándo tengo que partir antes? En personas con compromiso inmunológico, personas que viven con VIH, personas inmunosuprimidas por alguna terapia, por ejemplo. Y mamografía, si hay tejido mamario presente, independiente de que sea congénito, independiente de que sea residual porque soy un hombre trans y me hice una mastectomía pero me quedó tejido residual, o si soy una mujer trans que por la terapia estrogénica le crecieron las mamas, además de tal vez una prótesis mamaria, pero si hay algún grado de tejido mamario tengo que hacer mamografía desde los 40 o desde los 50 años, dependiendo cuál sea la recomendación a la que uno adhiere. Yo personalmente la hago desde los 40 y me la hice desde los 40. Prevención de infecciones de transmisión sexual, estamos muy al debe en esto con todo el mundo, no solo con la diversidad sexogenérica, y yo me temo que cuando el COVID nos permita mirar para otro lado y si la viruela del mono no nos desvía todas las miradas hacia allá, nos vamos a encontrar con que nuestras cifras de infecciones de transmisión sexual están muy malas. ¿Y cómo prevenimos? Nuevamente, educación sexual desde la temprana infancia, de forma adecuada y progresiva, por supuesto.
validemos la abstinencia. No es que los ginecólogos o ginecólogas seamos pro sexo, simplemente somos pro derechos y pro que cada persona tenga su autodeterminación sexual, y el vivir la abstinencia, por supuesto, que es parte de esa autodeterminación. Pero también tenemos que ser muy honestos en cuanto a que la abstinencia que sirve para prevenir infecciones es la abstinencia del pantalón puesto y abrochado. Ahí le estoy robando la frase a mi amiga y colega, la doctora Andrea Schilling. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que dicen que son, lo digo entre comillas porque no es un término médico, vírgenes, o que practican la abstinencia, y al hilar un poco más fino uno se da cuenta que tienen sexo oral, que incluso tienen sexo anal. Entonces puede ser una abstinencia muy válida para efectos valóricos o religiosos, pero no es abstinencia para efectos de contagio de infecciones. Y lo otro es, asumiendo que la mayoría de nosotros vamos a ser sexualmente activos en algún momento de la vida, prevenir en 3 pasos. Y aquí le estoy robando el concepto a otra tocaya, amiga y colega, la doctora Andrea Oneus. El paso 1 es vacunarse. La vacuna del virus papiloma humano, la vacuna del virus hepatitis B, debiéramos recibirla todos, ojalá en la infancia y adolescencia. En algunos contextos, como por ejemplo, brotes de hepatitis A en lugares donde la prevalencia es baja, brotes en contexto de sexo oral, ahí también se considera que la vacuna de la hepatitis A es una vacuna para prevenir infecciones de transmisión sexual, pero no es lo habitual. Generalmente la hepatitis A no se comporta como una ITS y la vacuna no está considerada, sobre todo en América Latina, que tenemos tan alta prevalencia de la hepatitis A, como prevención de infecciones de transmisión sexual. Segundo punto, y donde más podemos nosotros actuar como profesionales de la salud sexual y reproductiva, métodos de barrera para cada contacto sexual. La frase siempre condón es importantísima, pero no basta. Es muy importante recordar que el siempre condón también es para el sexo oral, para la masturbación mutua, que el contacto entre vulvas tiene que ser con lo que se llama un dique bucal, que el sexo oral hacia una zona vulvar o anal también tiene que ser con un dique bucal. Para quienes no lo conozcan, los diques bucales o dentales son simplemente un rectángulo de látex o de algún material similar. Y punto 3, y también aquí tenemos mucho que hacer, detección y tratamiento de personas infectadas. Y alguien me podrá decir, pero eso no es prevención, es tratamiento. Claro, pero corta la cadena de contagio. Por lo tanto, a nivel de salud pública, sí se trata de una estrategia preventiva. En mi paciente índice simplemente va a prevenir las secuelas, pero a nivel masivo voy a prevenir contagios. Bueno, a modo de reflexión final, esta es una frase que para mí es de mis pocos lemas en la vida: todos somos diversos. Todos somos diversos. Hoy día estamos hablando de la diversidad sexogenérica, pero la verdad es que si hablamos de diversidad, estamos hablando de etnia, de cosmovisión, de edad, diversidad de capacidades, del tamaño del cuerpo. Y la verdad es que asumiendo que cada persona es igual en dignidad y derechos, tenemos que asumir con algo de pena que estamos como gremio cayendo en tratos inadecuados con las personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica, y la mayoría de las veces no es por mala voluntad, sino que es por desinformación. Tenemos que pensar, por ejemplo, que las parejas mujeres de otras mujeres hasta el 2012 ni siquiera existían en la literatura médica. Entonces nos hemos tenido que ir poniendo al día. ¿Cuáles son los 3 conceptos más importantes a recordar? Uno es que la identidad de género no permite asumir conductas sexuales, tengo que indagarlas por separado. 2 es que los embarazos deseados y también los no deseados existen en personas trans y no binarias, así que prevengámoslos cuando no se quiera y programémoslo cuando sí se quiera. Y tercero, la testosterona no es un anticonceptivo probado ni siquiera en casos de amenorrea, así que hablemos de anticoncepción incluso con nuestros pacientes trans con testosterona y amenorrea si es que todavía tienen útero. Este de acá abajo es un paper que a mí me gusta mucho porque es como al revés, va para el otro lado. Es un paper que está escrito, de alguna manera no escrito, pero la información emana desde los pacientes y es para comunicarnos a nosotros, sus tratantes, la información. Y es un paper en que se preguntó a niños y adolescentes género no conforme, es decir, no binarios o trans, qué querían ellos que sus tratantes supieran. Y se armó un decálogo, las 10 cosas que más se repitieron. Y la que a mí más me caló profundo es esta que les cito aquí: hazme saber que estás de mi lado, quiero saber que cuento contigo. Así que bueno, mi humilde forma de hacerles saber que estoy de su lado es usar siempre una chapita o tener algún cartelito
que haga alusión a que es un espacio seguro para la diversidad sexual. Cada uno de nosotros va a encontrar la forma de hacerlo. Tal vez no todos nosotros nos vamos a dedicar a trabajar mucho con la diversidad sexual, pero todos queremos darle solución, darle respuesta a una persona que llega a atenderse con nosotros. Así que espero haber aportado un granito de arena para hacer eso posible. Muchas gracias.